nombre es Farelia Acuña Madrigal. Buenos días, mi nombre es Julián Fonseca, mucho gusto. Buenos días, mi nombre es Marilyn Arias. Buenos días, mi nombre es Michael Hidalgo Marín. Ok. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial en el ámbito de la criminología y la justicia, la victimología. Pero, ¿qué es exactamente la victimología? ¿Por qué es importante el estudio de la victimología en el contexto actual? Exploraremos su evolución histórica, sus principios fundamentales y cómo su aplicación busca no solo entender a las víctimas, sino también contribuir en la reparación y el apoyo. La victimología, como rama de la criminología, se centra en el estudio de las víctimas de los delitos, sus experiencias y su interacción con los sistemas de justicia y la sociedad. Desde sus orígenes, esta disciplina ha evolucionado para abordar no solo las consecuencias directas del delito en las víctimas, sino también los factores psicológicos y legales que influyen en la situación. En su forma más básica, la victimología tradicional se centra en el análisis de las víctimas directas, sus características y las circunstancias que las colocan en una situación de vulnerabilidad frente al delito. Sin embargo, a medida que este campo se ha desarrollado y han surgido perspectivas críticas, constructivas, ambientales que amplían su alcance. En este video se analizarán las bases teóricas de la victimología y sus enfoques contemporáneos, destacando su importancia como una herramienta fundamental para la justicia. También se explorarán conceptos claves como los tipos de víctima, los procesos de victimización y los derechos que asisten a quienes han sufrido un delito. En última instancia, este análisis busca resaltar cómo la victimología no solo contribuye a entender el fenómeno delictivo, sino también a promover sociedades más empáticas, equitativas y comprometidas con la reparación integral de las víctimas. Como objetivo general, tenemos analizar la victimología como disciplina, su evolución teórica y práctica, sus diferentes enfoques con el fin de comprender su papel en el estudio de las víctimas, los procesos, construcción de sistemas de justicia más inclusivos y sociedades más equitativas y comprometidas con la reparación integral de las víctimas. Como objetivos específicos tenemos analizar el concepto de la victimología, su definición, alcances y evolución histórica, destacando su relevancia como disciplina en el estudio de las víctimas de los delitos. Explorar los diferentes enfoques de la victimología, identificando sus características principales y sus aportes al análisis de la victimización. Identificar los procesos de victimización y los tipos de víctimas, examinando estas categorías que ayudan a comprender la experiencia del delito y sus impactos. Historia y la evolución de la victimología, además de las diferencias entre victimología y criminología. La victimología es una disciplina científica que estudia las víctimas de los delitos, las circunstancias que las convierten en víctimas y los efectos del delito en sus vidas. También analiza cómo las instituciones y la sociedad interactúan en ellas en busca de reparación y de justicia. Fue introducida formalmente como término por Benjamin Mendelssohn en 1947, quien la definió como la ciencia de las víctimas. Este concepto fue ampliado por otros pioneros como Hans von Hentig, quien destacó el papel de las víctimas en el proceso delictivo, introduciendo la idea de que no siempre son pasivas, sino que a veces influyen directa o indirectamente en su propia victimización. Según Cuaresma sin fecha, concluye que, cito textualmente, a partir de las obras de von Hentig y Benjamin Mendelssohn y otros pioneros, el estudio sobre las víctimas va adquiriendo un progresivo interés sobre conformar una nueva disciplina científica. La victimología es una ciencia joven sobre el cual se asientan los pilares de un nuevo sistema de justicia, capaz de reordenar y equilibrar el orden social. Página 302 y 303. Las diferencias entre victimología y criminología. Aunque la victimología surgió como una rama de criminología, ambas disciplinas tienen enfoques y objetos distintos. La criminología se enfoca en el análisis del delito, los delincuentes y las causas sociales, psicológicas y económicas del comportamiento criminal. La victimología, por otro lado, estudia a las víctimas, las circunstancias de su victimización, los impactos del delito en su vida y las respuestas sociales e institucionales hacia ellas.
La criminología tiene una visión más centrada en la prevención del delito y la rehabilitación del delincuente. La victimología busca visibilizar a las víctimas, promover sus derechos y garantizar su reparación integral. Los tipos de víctimas. La clasificación de víctimas propuestas por Hans von Hentig es una de las más conocidas en el campo de la victimología. Según este autor, las víctimas pueden ser clasificadas de acuerdo con su rol en el proceso de victimización y sus características personales, sociales y psicológicas. La clasificación se divide en varios tipos de víctimas, cada una con características particulares que afectan su relación con el delito. Tenemos la víctima determinada. Es aquella cuya conducta, características o situación personal favorecen a su victimización. Estas personas, sin necesariamente provocar el delito, de forma intencionada, presentan características que las hacen más vulnerables a ser víctimas. Tenemos la víctima indiferente, que este tipo de víctima no muestra una predisposición particular hacia ser victimizada, es decir, su comportamiento no genera de forma activa la situación de victimización. En este caso, las víctimas son más bien un blanco casual, sin que sus características personales influyan de manera significativa en su rol dentro del delito. La víctima residente es aquella que, a pesar de su victimización, presenta características o comportamientos que dificultan la agresión o el delito, aunque siguen siendo víctimas, luchan contra el agresor o se oponen activamente al delito. Y la víctima coadyuvante es aquella que de alguna manera contribuye o facilita la comisión del delito. Este tipo de víctima, consciente o inconscientemente, juega un papel de que alguna forma favorece al agresor. Las fases de la victimización y los factores que influyen en la victimización. El proceso de victimización se puede entender como un fenómeno complejo que no se limita a la experiencia inmediata del delito, sino que abarca varias fases que incluyen en el periodo previo, el momento mismo de la victimización y las consecuencias posteriores. Cada una de estas fases tiene características dinámicas propias que son esenciales para comprender el impacto del delito en la víctima y las respuestas de la sociedad y de las instituciones. Antes del delito. La fase anterior al delito se refiere a los factores de riesgo y vulnerabilidad, que aumentan la probabilidad de una persona que se convierta en víctima. Durante esta fase, las víctimas potenciales pueden ser expuestas a circunstancias que las hacen más susceptibles al delito, ya sea por sus comportamientos, entorno social o características personales. Durante el delito. Esta fase se refiere al momento en que el delito tiene lugar cuando la víctima enfrenta el acto o la violencia. El comportamiento de la víctima, la interacción con el agresor y las circunstancias inmediatas son factores claves en esta fase. Después del delito. La fase posterior al delito involucra las secuelas físicas, emocionales, sociales y legales que enfrenta la víctima después de haber sufrido el delito. En esta fase, la víctima puede experimentar una serie de efectos a largo plazo, que pueden incluir traumas psicológicos, miedo, continuando y problemas de reintegración social. Además, este es el momento en el que la víctima busca justicia, apoyo y reparación, lo cual puede ser un proceso largo y complejo. Los factores que influyen en la victimización pueden ser factores económicos, socioculturales y psicológicos. Los factores económicos es que el nivel socioeconómico de una persona juega un papel importante en la victimización. Las personas de clases bajas o vulnerables que suelen vivir en áreas con mayor criminalidad son más propensas a sufrir ciertos tipos de delitos. Los factores socioculturales, la cultura, los valores y las normas sociales también influyen en la victimización. Por ejemplo, las normas que toleran la violencia de género pueden aumentar el riesgo de victimización de las mujeres. Factores psicológicos. Aquellas personas con antecedentes de trauma, inseguridad o problemas de salud mental pueden ser más propensas a convertirse en víctimas. Además, factores como la autoestima baja o la baja tendencia a la sumisión pueden aumentar el riesgo. Tenemos los derechos de las víctimas. Los derechos humanos y de protección legal de las víctimas. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, incluidas las víctimas de delitos, y garantizan un trato digno al respeto a su integridad y a su acceso a la justicia.
Tenemos el derecho a la dignidad y al trato respetuoso. Las víctimas tienen derecho a ser tratadas con humanidad y respeto en todo momento. Derecho a la protección y seguridad. Las víctimas tienen derecho a ser protegidas frente a amenazas de revictimización o represalias tanto por parte del agresor como por actores externos. Derecho a la justicia. Las víctimas tienen derecho a ser informadas sobre el progreso judicial y a participar en él, ya sea como testigos o en ciertos casos como parte de la denuncia. Asistencia y apoyo a las víctimas. Además de la protección legal, las víctimas tienen derecho a recibir apoyo integral para poder enfrentar las consecuencias del delito y así superar los efectos físicos, emocionales y sociales. Tienen derecho a asistencia médica y psicológica. Las víctimas pueden tener acceso inmediato a atención médica, en especial aquellas que han sufrido daños físicos debido a un delito. Asistencia legal. Las víctimas tienen derecho a recibir asesoramiento legal gratuito a un defensor que la represente en el proceso judicial y tienen derecho a un apoyo social. A nivel social, las víctimas deben tener acceso a servicios de reintegración social, incluyendo los programas de vivienda, empleo, educación y otros recursos necesarios para su recuperación integral. Además, tienen derecho a la indemnización y reparación de los daños. Uno de los aspectos fundamentales para las víctimas de un delito es el derecho a la reparación. Esto implica que el daño sufrido no puede quedar impune y que las víctimas deben recibir medidas adecuadas para compensar los efectos que el crimen ha tenido en su vida. Indemnización económica. Las víctimas tienen derecho a una compensación económica que cubra los daños materiales como los gastos médicos, la pérdida de ingresos, los costos de la reparación de bienes dañados y otros gastos derivados del delito, además de rehabilitación psicológica y social. Que la reparación también incluye la rehabilitación emocional y social, ayudando a las víctimas a superar el trauma y a reintegrarse de manera plena en la sociedad. La relación entre la víctima y el delincuente, vínculos emocionales o sociales. La relación entre la víctima y el delincuente es un aspecto central dentro de la victimología, ya que no solo influye en las circunstancias del delito, sino que también en las experiencias y relaciones posteriores a la victimización. Esas relaciones pueden variar desde vínculos cercanos y afectivos hasta situaciones en las que el agresor y la víctima no tienen previo contacto. El estudio de esta relación permite entender mejor el contexto del delito y la dinámica de este. Los factores pueden facilitar la victimización. Los vínculos emocionales y sociales entre la víctima y el delincuente, la relación familiar o afectiva. En muchos casos, las víctimas tienen vínculos cercanos o emocionales con el agresor, ya sea de tipo familiar, pareja o amistad. Los delitos que ocurren dentro del contexto familiar o relaciones íntimas son especialmente complejos, ya que a menudo involucran dinámicas de poder, control y de dependencia emocional. Ejemplos. Violencia doméstica. En estos casos, la víctima y el agresor suelen estar ligados a una relación familiar o de amistad, del hogar. El abuso puede ser emocional, físico o sexual, incluso económico. Abuso infantil. La relación entre el agresor y la víctima puede ser de cercanía, ya que el abuso generalmente ocurre dentro del hogar o familiar, en círculos de confianza, en el caso de abusos sexuales o partes familiares de cuidado, o los cuidadores de los niños. También pueden suceder en guarderías donde los niños tienen más contacto con una persona. La relación social o laboral. En algunos delitos, la víctima y el agresor pueden estar vinculados por relaciones sociales o laborales. Estos vínculos pueden ser la base para la victimización, ya debido a conflictos personales, competencia profesional o situaciones de abuso de poder del trabajo. Ejemplos, acoso laboral. En el entorno laboral, la víctima y el agresor pueden compartir una relación de trabajo profesional. En esos casos, el agresor puede ejercer el poder sobre la víctima para controlar su desempeño laboral y someterla a condiciones hostiles. O los fraudes y las estafas. Las víctimas pueden confiar en un agresor debido a una relación social o profesional, como en el caso de las estafas comerciales o financieras en las que la víctima es engañada por alguien de su entorno o confianza. Rol de la víctima en el delito. La víctima activa o contribuyente. En este caso, la víctima de alguna manera facilita o contribuye del delito, ya sea de forma intencionada o no. Aunque la víctima no es el autor del crimen, su comportamiento, acciones, decisiones pueden facilitar la cometición del mismo.
La víctima de fraude o estafa, una persona que proporciona información sensible como contraseñas, datos bancarios a un estafador debido a confianza mal depositada, puede ser vista como contribuyente, aunque no de manera intencionada. Esto suele pasar principalmente con personas mayores de edad que confían mucho en una persona. En algunos casos, personas que también en la víctima del tráfico de drogas, algunas personas que se involucran intencionalmente o voluntariamente en redes de tráfico de drogas de crimen organizado pueden terminar siendo víctimas de violencia asociadas a estas con estas actividades. La víctima pasiva. La mayoría de las víctimas son pasivas en el sentido de que no participaron actualmente en la comisión del delito, sino que fueron seleccionadas como por el agresor debido a su vulnerabilidad o circunstancias. En este caso, la víctima no tiene ninguna responsabilidad directa con el delito, pero su comportamiento o situación puede haber sido influido para ser elegida como objetivo, principalmente como las personas que son seleccionadas en víctimas en la calle, alguien que está saltando mientras camina desprevenido, una persona, entonces ya es una víctima, ¿sí? La víctima de violencia doméstica, en este caso de violencia de género, la víctima a menudo es pasiva y no participa de manera activa en la violencia, pero puede estar atrapada en un ciclo de abuso emocional y físico debido a su vulnerabilidad. La justicia restaurativa. Concepto y principios de medición penal como herramienta de resolución de conflictos. La justicia restaurativa puede definir como un proceso mediante el cual todas las partes involucradas de un delito, la víctima del agresor y, en algunos casos, la comunidad, se reúnen para identificar el daño causado por el delito y trabajar algunas en solución que permitan reparar dicho daño. Los principios de la justicia restaurativa. Reconocimiento del daño causado. El primer principio de la justicia restaurativa es el conocimiento del daño causado por el delito, no solo en términos legales, sino también en plano emocional, social y psicológico. Este reconocimiento es fundamental para el proceso de restauración. La responsabilidad del delincuente. Tiene la responsabilidad de asumir el daño causado por su conducta de trabajar para repararlo. La justicia restaurativa no puede buscar examinar al agresor de su responsabilidad, sino promueve que éste reconozca la gravedad de sus actos. Participación de las partes involucradas. La justicia restaurativa pone énfasis en el protagonismo tanto de la víctima como del delincuente. Se ofrece a ambas partes las oportunidades de expresar sus sentimientos, necesidades y expectativas, permitiendo un proceso de comunicación que favorece a la comprensión mutua y la resolución del delito. Eso principalmente para los jóvenes actualmente se usa mucho. La reparación del daño. El objetivo central de la justicia restaurativa es la reparación del daño. Esto puede involucrar comprensión material, pero también puede incluir formas de reparación como disculpas, trabajos comunitarios o compromisos de cambio. La medición penal como herramienta de resolución de conflictos. La medición penal es uno de los instrumentos más utilizados dentro de la justicia restaurativa y se refiere a un proceso voluntario y confidencial en el que un tercero facilita el diálogo entre la víctima y el delincuente. El objetivo de ambas partes llegan a un acuerdo sobre cómo reparar el daño causado por el delito mediante las identificaciones de características. Las características de medición penal son voluntariedad y confidencialidad, el rol del medidor, resolución consensuada y reducción de la reincidencia. Victimología tradicional, causas de la victimología a nivel de responsabilidad de la víctima. En el hecho de la victimología tradicional se centra en el estudio de la víctima como el foco principal de análisis, sin necesidad de considerar de manera proveniente el contexto social o factores que pueden incluir en el agresor. Este corriente se originó desde la criminología en un esfuerzo por comprender las características y circunstancias contribuyentes a ciertos individuos se conviertan en víctimas de delitos. Causas de la víctima en la victimización tradicional, factores personales y psicológicos. La victimología tradicional ha postulado que ciertas características personales pueden aumentar la probabilidad de ser víctima de un delito, estas incluyendo rasgos de personalidad, vulnerabilidad, baja autoestima o incluso la percepción de vulnerabilidad. Estos delitos de estilos de vida y conductas de riesgo. Una de las principales teorías dentro de la victimología tradicional es la teoría de estilos de vida propuesta por Harm Bones Hastings. Según esta teoría, la forma en que una persona vive, sus actividades diarias y su comportamiento pueden influir en el riesgo para ser una víctima de un delito. Factores sociales y contextuales. Los factores sociales también juegan un papel importante en la
victimización. Estos pueden incluir el contexto económico, entorno social y el tipo de relaciones de la víctima que se encuentran. Por ejemplo, las personas que viven en entornos de alta criminalidad o tienen relaciones conflictivas o abusivas en otros individuos pueden estar en mayor riesgo de sufrir violencia o abuso. También se da mucho en las escuelas, con los niños por diferencias de edades o económicas. Nivel de responsabilidad de la victimología en el hecho delictivo. El concepto de la responsabilidad de la víctima ha sido un tema de debate dentro de la victimología tradicional. Aunque las víctimas de los delitos son en general consideradas como objetivos pasivos de agresiones, algunos teóricos han sostenido que en ciertas circunstancias las víctimas pueden tener un grado de responsabilidad en los hechos delictivos. Estos enfoques han sido objeto de controversia y evolución a medida que se han considerado los roles de víctimas y agresores en los procesos de victimización. Victimología crítica, procesos sociales que permitan la identificación de una persona como víctima. La victimología crítica surge como corriente dentro de la victimología que desafía las perspectivas tradicionales y toma en cuenta los contextos sociales, políticos y económicos que estructuran la victimización. A diferencia de la victimología tradicional, que tiende a centrarse en las características individuales de la víctima y en las causas sociales de las estructuras que definen quién es el considerado una víctima y quién no. Este enfoque analiza que las víctimas son construidas socialmente a través de discursos y prácticas dominantes que en muchos casos están relacionados con control social. Procesos sociales que permiten la identificación de una persona como víctima. Uno de los principales enfoques de la victimología crítica es entender los procesos sociales que intervienen en la identificación de la víctima. Esos procesos están profundamente ligados a dinámicas de poder y a las normas sociales que definen qué se considera victimización y qué no. En este contexto se destacan varios procesos y factores claves. La definición social de la victimología. La victimología crítica argumenta que lo que se entiende por victimización es una construcción social. Eso significa que las sociedades tienen un marco normativo que determina experiencias serán reconocidas como delitos y quién tiene el derecho de ser considerado víctima. El poder de las instituciones. Las instituciones juegan un papel fundamental en el proceso de identificación de la víctima, el sistema de justicia, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación y otras identidades. Pueden influir enormemente a la forma en la que una persona es reconocida como víctima. Los medios de comunicación y la construcción de la víctima. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la construcción social de la víctima. A menudo los medios deciden qué casos serán destacados y cómo se presentarán, lo que influye en la percepción pública de la victimización. Construcción de la identidad de la víctima. En el marco de la victimología crítica, se entiende que la identidad de la víctima no es predeterminada, sino que es construida a través de interacciones sociales. Las personas o grupos que sufren victimización deben ser reconocidas dentro de una narrativa social que les otorga el estatus de víctima. Culturales y lingüísticos mediante los cuales la figura de la víctima es construida y definida en la sociedad. A diferencia de las perspectivas más tradicionales que se enfocan en las características de las víctimas o los factores que las llevan a ser víctimas de delitos, la victimología constructiva examina cómo los actores sociales y las instituciones contribuyen a la creación de la identidad de la víctima. Construcción social de la víctima. El enfoque constructivista sostiene que la figura de la víctima no es algo que exista de forma predeterminada o inherente de una persona, sino que es un rol social que se construye y es asignado en función de las dinámicas de poder, las interacciones sociales y las normas culturales. Este proceso involucra varios elementos clave. El papel de las narrativas sociales y culturales. Las narrativas y los discursos sociales juegan un papel crucial en la construcción de la figura de la víctima a través de las historias que se cuentan en la sociedad, tanto en los medios de comunicación como en las buenas conversaciones cotidianas. Se han delineado las características de lo que se considera una buena víctima. Estas narrativas sociales también son influidas por valores y creencias que varían a lo largo del tiempo y entre distintas culturas. El poder en los medios de comunicación. Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la construcción social de la víctima. Los medios no solo informan sobre los hechos, sino que también participan activamente en la interpretación de estos hechos.
Dependiendo de cómo se presenten las víctimas en las noticias, estas pueden ser idealizadas o marginalizadas. En muchos casos, los medios seleccionan qué tipo de víctimas recibirán mayor atención mediática. El impacto del sistema de justicia y las instituciones. Las instituciones juegan un rol crucial en la definición de la víctima. El sistema judicial, por ejemplo, no solo tiene la función de resolver casos de criminalidad, sino que también decide quién tiene derecho a ser reconocido como víctima, bajo qué condiciones. A través de las leyes y políticas públicas, los gobiernos y las autoridades pueden determinar qué tipos de daños son legítimos y cuáles no. Construcción de la víctima a través del lenguaje. El lenguaje es una herramienta clave en la construcción social de la víctima. A través de las palabras que se utilizan para describir a las víctimas y los agresores, se crean distinciones importantes que afectan la percepción pública. J. Victimología feminista. La victimización femenina como desigualdad, impacto en la violencia de género. La victimología feminista es una corriente dentro de la victimología que examina cómo la violencia y la victimización afectan de manera específica a las mujeres y cómo las estructuras sociales, políticas y culturales contribuyen a la desigualdad y la invisibilización de la victimización femenina. La victimología feminista no solo aborda la violencia física, sino también la violencia psicológica, económica y simbólica que afecta a las mujeres, presentando especial atención a las dinámicas de género que perpetúan esta violencia. La victimología feminista subraya que las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, están más expuestas a diversas formas de violencia que los hombres. Esta violencia no solo es física, como en los casos de abuso doméstico y agresiones sexuales, sino que también incluye formas de violencia psicológica como el control emocional o la humillación. La victimización femenina está profundamente entrelazada con las desigualdades estructurales que existen en la sociedad, y estas desigualdades afectan tanto las causas como las consecuencias de la violencia contra las mujeres. La violencia de género y su impacto. La violencia de género es una de las principales formas de victimización femenina que la victimología feminista analiza. Esta violencia incluye no solo el abuso físico, sino que también la violencia sexual, la violencia psicológica y el acoso sexual, entre otras. Las mujeres, simplemente por su sexo, se encuentran en una posición de vulnerabilidad debido a la discriminación de género y a las normas patriarcales que éstas despojan de su autonomía. El impacto psicológico y social de la violencia. Las consecuencias de la violencia de género para las mujeres no son solo físicas, sino que también tienen un fuerte impacto psicológico. Las víctimas de la violencia de género pueden experimentar efectos como el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión y el aislamiento social respectivo. Además, muchas mujeres que han sido víctimas de violencia pueden enfrentar esta humillación social, lo que se les dificulta buscar ayuda o denunciar del abuso. La invisibilidad de la violencia de género. A pesar de los avances en la civilización sobre la violencia de género, las mujeres continúan siendo invisibilizadas sobre las estructuras sociales o instituciones, ¿verdad? Las víctimas de violencia doméstica o de abuso sexual, por ejemplo, a menudo no reciben el apoyo adecuado de las autoridades y en sus casos pueden ser tratados con indiferencia o en ocasiones invisibilizados. La victimología, Victimología. No, sigo, todavía me falta un punto. Victimología verde, medio ambiente y animales, como víctimas, consideración más amplia del concepto del daño. La victimología verde es una corriente emergente dentro de la victimología que amplía el concepto tradicional de la víctima, incluyendo no solo a los seres humanos, sino también el medio ambiente y a los animales. Este enfoque surge en el contexto de un creciente reconocimiento que las actividades humanas están causando daños irreparables, tanto a la naturaleza como a las especies no humanas, y que estos daños deben ser considerados desde una perspectiva de victimización. La victimología verde implica replantear la idea de lo que constituye una víctima, ampliando el concepto de daño para incluir las afectaciones ecológicas y los abusos hacia los animales. El medio ambiente como víctima. Uno de los pilares fundamentales de la victimología verde es la idea de que el medio ambiente es una víctima en sí mismo. La destrucción de los ecosistemas, como la deforestación masiva, la contaminación del agua, el cambio climático, la pérdida de velocidad, son ejemplos claros de cómo las acciones humanas infligen daños severos al planeta.
Estos daños no solo afectan a las especies que habitan esos ecosistemas, sino que también amenazan la calidad de la vida de los seres humanos, quienes dependen del equilibrio ecológico para su supervivencia. Ejemplo, la destrucción de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, asimismo la contaminación ambiental y el cambio climático respectivo. Los animales como víctimas. En la victimología verde, los animales son vistos como víctimas en la explotación y abusos sistemáticos que ocurren en las diversas industrias, como la agricultura industrial, la caza furtiva, el tráfico de especies y el uso de animales en experimentación científica. Estos abusos son una manifestación clara de violencia estructural, donde los animales son tratados como recursos para ser explotados sin consideración por su bienestar o sus derechos como seres sintientes. Ejemplos: maltrato animal en la industria alimentaria, la caza furtiva, el tráfico de especies y experimentos científicos, asimismo el entretenimiento. La etimología radical. La victimología radical es una corriente crítica dentro de la victimología que se enfoca en los procesos sociales y estructurales que generan y perpetúan la victimización de grupos oprimidos en contextos de desigualdad y exclusión social. Este enfoque va más allá del análisis de los delitos individuales o los actos de violencia para centrarse en las condiciones sociales, económicas y políticas que permiten la victimización sistemática de comunidades vulnerables. La victimización en contextos de opresión. Victimización de grupos marginados. La victimología radical se centra en cómo las condiciones estructurales de desigualdad afectan de manera desproporcionada a ciertos grupos, incluidos las poblaciones de bajos recursos, minorías étnicas, mujeres, personas LGBT, indígenas y grupos históricamente oprimidos. En este sentido, la victimización no solo se limita al hecho de ser víctima de un delito, sino que también se refiere a la exclusión social, la discriminación sistemática y la opresión estructural que experimentan estos grupos en su vida diaria. Estructuras de poder y desigualdad. La victimología radical destaca que la opresión no es solo un conjunto de acciones individuales, sino un sistema estructural que se reproduce a través de las instituciones sociales y políticas. Este enfoque sostiene que las instituciones, como el sistema educativo, el sistema judicial, el sistema de salud y las políticas laborales, a menudo refuerzan las desigualdades existentes en lugar de corregirlas. Victimogénesis: estudio de los factores y procesos que llevan a una persona a convertirse en víctima. La victimogénesis es un concepto central dentro de la victimología que se refiere al estudio de los factores y procesos que contribuyen a que una persona o grupo se convierta en víctima de un delito, abuso o cualquier otro tipo de daño. Este enfoque busca comprender cómo y por qué ciertas personas se ven más expuestas a ser víctimas que otras, así como los mecanismos sociales, económicos y psicológicos que propician su victimización. Factores que contribuyen a la victimogénesis. Factores sociales y estructurales. Este término está profundamente influenciado por condiciones sociales y estructurales que determinan las desigualdades y vulnerabilidades dentro de una sociedad. Factores psicológicos y personales. En el contexto de la victimogénesis, también se deben considerar las características personales de los individuos, que pueden aumentar su riesgo de victimización. Factores relacionales. Las dinámicas familiares y relacionales también juegan un papel fundamental en la victimogénesis. La víctima puede ser seleccionada debido a su relación con los perpetradores, como es el caso de la violencia doméstica, abuso infantil o violencia de género. Factores culturales y normativos. La cultura y las normas sociales también tienen un impacto significativo en la victimogénesis. En sociedades donde prevalecen estereotipos de género, valores patriarcales o actitudes primitivas hacia la violencia, las personas que se desvían de los ideales establecidos pueden ser más propensas a ser víctimas de abuso o violencia. Factores económicos y laborales. Las personas que viven en condiciones de pobreza o aquellas que se encuentran en situaciones de desempleo, trabajo precario o trabajo informal están más expuestas a ser víctimas de explotación económica. Victimodogmática, análisis de los principios y fundamentos jurídicos que guían el derecho victimal diferenciado del derecho penal.
La victimomáctica es una disciplina jurídica que se enfoca en el estudio y análisis de los principios y fundamentos jurídicos que sustentan el derecho de las víctimas, diferenciándolo del tradicional derecho penal. Según Cuaresma, a la victimomáctica le interesa la contribución de la víctima en el delito y la repercusión que ello tiene en la pena del autor, desde su total exención de responsabilidad sobre la base del principio de autorresponsabilidad de la víctima, hasta una atenuación de la persona. Sin embargo, no podríamos decir que la victimomáctica continúa los pasos de la victimología, ya que existen claras diferencias entre ellas. Principios de la victimomáctica: derechos humanos de las víctimas, reparación integral, acceso a la justicia, participación activa de la víctima en el proceso judicial. Diferencias entre victimodogmática y derecho penal. Mientras que el derecho penal se centra en la punición de los delincuentes y el restablecimiento del orden social, la victimodogmática se orienta hacia la protección y reparación de las víctimas, buscando restituir sus derechos y ofrecer una respuesta integral al daño sufrido. El derecho penal tiene como fin principal la prevención del delito y la sanción del culpable. En el sistema penal tradicional, la víctima juega un rol pasivo. Su participación en el proceso judicial es generalmente limitada a ser un testigo o parte afectada sin que sus intereses y derechos sean prioritarios. En conclusión, la victimología ha evolucionado significativamente desde su enfoque tradicional hasta convertirse en una disciplina compleja, que no solo estudia a las víctimas del delito, sino que también aborda las condiciones sociales que todas las personas tenemos, psicológicas y estructurales, que facilitan la victimización, a través de enfoques como la victimología crítica, feminista, constructiva y verde. Se reconoce que las víctimas no son entidades aisladas, sino que están influenciadas por una serie de factores internos o externos, ya sean sociales o culturales, que determinan su vulnerabilidad. En esta comprensión integral permite que una mejor identificación de las causas de la victimización y promueve el desarrollo de las políticas. A lo largo de los distintos enfoques de la victimología se destaca la necesidad de asegurar los derechos de las víctimas, sean una prioridad dentro del sistema judicial, desde el derecho de la reparación hasta el derecho de la protección y asistencia legal. Las víctimas deben ser tratadas con dignidad y tener acceso a mecanismos de justicia que les permitan obtener una reparación adecuada. El enfoque de la victimomáctica resalta la diferencia crucial entre el derecho penal, que se enfoca en el castigo del delincuente, y el derecho de la víctima, que propone el bienestar de la víctima en el centro de la justicia, buscando una respuesta más equilibrada y restaurativa. La justicia restaurativa y las medidas de medición penal proporcionan una alternativa más humana y equitativa. En las víctimas pueden ser parte activa del proceso judicial, participando en la resolución del conflicto y obteniendo una reparación del borde de todos los aspectos de su daño. Esta transformación implica un cambio cultural y estructural dentro de las instituciones jurídicas y sociales para que las víctimas sean consideradas sujetos de derechos plenos y meros objetos pasivos dentro de un derecho penal. Recomendaciones. Promover la educación y sensibilización sobre los derechos de las víctimas en el sistema judicial. Es esencial que los operadores del sistema de justicia reciban una formación continua sobre los derechos de las víctimas y las mejores prácticas para garantizar su protección. Implementar políticas públicas de prevención y apoyo a las víctimas. Los gobiernos deben implementar políticas públicas que no solo aborden la prevención del crimen, sino que también proporcionen un apoyo activo y efectivo a las víctimas. Esto incluye crear protocolos de atención médica, servicios de salud mental para la recuperación psicológica de las víctimas y asistencia legal para garantizar que las personas afectadas por un delito puedan acceder fácilmente a la justicia. Además, fortalecer el enfoque multidisciplinario en la investigación de la victimización. Para comprender mejor los procesos de victimización es necesario adoptar un enfoque multidisciplinario que combine la criminología, psicología, sociología y derecho. Esto permitirá identificar a los factores de riesgo que llevan a una persona a ser víctima, así como los mecanismos sociales y estructurales que contribuyen a la perpetuación de la violencia. Gracias.